En este día estamos hablando de 3 señales inminentes del tiempo del fin. 3 señales inminentes del tiempo del fin. El libro de Daniel es un libro profético paralelo al libro de Apocalipsis. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro sumamente importante y que en esta escritura se nos está revelando que para el tiempo de Daniel, para la antigüedad, estaba sellado, cerrado, lo que quiere decir que los antiguos no lograron entender la dimensionalidad de la revelación contenida en este libro. Pudieron entender algunas cosas, pero la profundidad no la entendieron. En otras partes de las escrituras dice que aunque trataron de inquirir para quiénes y para cuándo serían esas cosas, no pudieron saborear eso, no pudieron comprenderlo, porque según vemos en estas escrituras, este libro está sellado para el tiempo del fin. De manera que aquí hay un privilegio fantástico, es que Dios nos ha dado el privilegio a estas últimas generaciones de entender, de asimilar el contenido profético de Daniel, cosa que los antiguos no podían entender. El libro de Daniel está siendo abierto para estas últimas generaciones. Y escúchame, vamos a ver 3 señales, las 3 son muy peligrosas, que hablan de que estamos en tiempo del fin. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso, escúchame bien, que decidió acompañarnos no solo con su Espíritu Santo, lo cual es sumamente importante, pero también con la comprensión de su palabra. Ni Daniel, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los apóstoles poseían toda la palabra de Dios escrita, toda la revelación de Dios escrita. La iglesia primitiva no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos de tener toda la revelación de Dios escrita en ese libro que llamamos la Biblia. Dios ha reservado ese privilegio para estas últimas generaciones y lamentablemente estas últimas generaciones quizás no están apercibidas o conscientes de este alto privilegio. Obviamente Dios ha concedido todo esto precisamente para ayudarnos a combatir tantas cosas que veremos que no marchan acorde a lo que es la voluntad de Dios. Daniel también es un hombre que tiene que luchar con adversidades fuera de serie. Vivimos en un mundo woke, donde la gente trata de justificar la maldad, trata de justificar una hipersensibilidad a la justicia y a la injusticia que se va del contenido de la palabra de Dios. Daniel vivió en un mundo sumamente desigual, en un mundo en que él fue prácticamente lo que hoy diríamos una víctima, pero escúchame, él se negó completamente a identificarse como una víctima, sino que decidió entender que sobre todas las cosas Dios tenía plan con su vida. ¿Y por qué le digo esto? Lo hemos enseñado y hemos hablado de esto otras veces, pero quiero refrescarte la memoria. Probablemente se puede deducir por profecías que ya se habían dado que Daniel era de linaje real, lo cual significa que era descendiente de David. Que Daniel probablemente era uno de los cautivos en Babilonia, y eso lo conocemos. Pero eso significa también que probablemente era un eunuco en el palacio del rey Nabucodonosor. Y eso implica muchas cosas. Un eunuco significa que para aquel entonces, sin anestesia, le cortaban su aparato reproductor, sus miembros reproductores, entiéndase el pene, el escroto, todas esas cosas se la extirpaban. Y muy pocos hombres podían sobrevivir a la castración total. Y los que sobrevivían entonces a esto los preparaban, a uno los dedicaban a cuidar el harén del rey, y otros, dependiendo de sus capacidades, los dedicaban a administrar o, si eran muy sabios, a ser parte del grupo de hombres sabios que desempeñaban papeles muy importantes.
pero la mayoría de los eunucos eran hombres de mucha confianza. Ahora, en este mundo woke, un hombre castrado hoy se vería como la víctima, le estaría echando la culpa al sistema, a medio mundo, y trataría de justificar que no ha avanzado en la vida, que no puede hablar con una voz varonil porque los desgraciados, los blancos, los que sé yo qué, aquellos me hicieron daño, buscando 20,000 cosas. No niego que hay injusticia, la Biblia habla de eso y la Biblia nos enseña a vivir una vida recta. Y escúchame bien, nuestra mejor respuesta ante las injusticias es vivir el evangelio y discipular a otros con el evangelio. Porque cuando yo vivo el evangelio, listen to me, yo modelo una vida de justicia. En este mundo woke hay tanta gente que te está reclamando justicia, pero ellos no viven una vida de justicia. Y ese es el problema del asunto. Dios llama a su pueblo a vivir una vida recta, justa y santa, rechazando la maldad, pero viviendo la vida justa y santa. Hoy hay mucha gente que dice, rechazamos la injusticia, rechazamos la barbarie, pero cuando tú examinas su vida, tú dices, pero tú eres un desastre, tú eres el primer opresor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Daniel, hermano, perdió quizás el disfrute de su sexualidad, una de las partes más significativas para un ser humano, pero eso no fue excusa para él arrimarse en la vida y comenzar a llorar y echarle la culpa a los demás y comenzar a maldecir. Él decidió, bueno, si esto me ha sucedido, yo sé que de todas maneras Dios tiene propósito conmigo y yo voy a procurar de que Dios cumpla su propósito en mi vida. A ver, ¿cuál es tu propósito, Dios, para con mi vida? Revélamelo, házmelo saber y en esa dirección ayúdame a moverme. ¿Alguien glorifica al Señor en esta hora? Hoy en día muchos dicen, no, yo, imagínate, de donde yo vengo, lo que yo soy negrito, mira, yo tengo este problema, tengo aquel problema, yo tengo estas situaciones porque otros han sido esto, esclavistas, qué sé yo qué. Y no se puede negar el pecado que ha habido en la humanidad, pero no puede seguir justificando, hermano, tu falta de acción y tu falta de poderte entregar en las manos de Dios como hizo Daniel para que Dios cumpla su propósito en tu vida. No, Marajua, no importa lo que esté pasando, te has hecho la pregunta, ¿qué propósito tiene Dios conmigo? Aunque tengo estas limitaciones, aunque tengo estas falencias, aunque la vida no me ha sonreído como yo quisiera, aunque las cosas no son perfectas, pero ¿qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Qué quiere Dios hacer contigo? ¡Aleluya! Alguien le dé el aplauso fuerte al Señor. En ese sentido vemos 3 señales que hablan del tiempo del fin. Y Daniel dejó que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida y lo descubrió porque Dios comenzó a utilizarlo como un vaso muy fino en los asuntos proféticos. Parecía como algo difícil, pero Dios puso la mirada en aquel joven que decidió guardarse para Dios. Y déjame decirte, en este mundo podrido, putrefactado, Dios sigue poniendo la mirada en la gente que se guarda para Él. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios sigue poniendo su mirada en la gente que se guarda para Él. Dios tiene su mirada puesta en ti. Dios tiene su mirada puesta en los fieles. Y Él ha dicho, a los fieles los voy a guardar, sobre los fieles pondré mis ojos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya, dáselo fuerte al Señor. En el versículo 4 de Daniel 12 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, ya hablamos de eso, hasta el tiempo del fin. Ok, ahora, ¿qué señales podemos encontrar del tiempo del fin?
Bueno, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Otras versiones dicen, y la ciencia se multiplicará, se aumentará. ¿Qué trascendencia, qué significado, qué impacto tiene eso en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, vaya pensando en esto. En la antigüedad, para poderse transportar de un lugar a otro, se tardaba un tiempo astronómico, gigante muchas veces. De allá a acá, el salto ha sido cuántico, enorme. A veces en un mismo país, para usted ir de una ciudad a otra, tenía que tardar días, semanas. Ir desde Nueva York a California en la antigüedad era una pesadilla. Ahora, en un vuelo de 6 horas y menos, usted va desde Nueva York a California, aunque cuando aterriza en California descubre que hay 3 horas menos que en Nueva York. Pero el aumento de la ciencia, del conocimiento, ha hecho que la tecnología se desarrolle. Y en la parte buena, el desarrollo de la tecnología sirve para bendecir a la humanidad y nos permite hacer viajes extraordinarios. Tengo un amigo, pastor, que Dios le ha dado una bendición enorme de que hay alguien de su iglesia que decidió bendecirlo y lo puso como parte de sus cercanos que pueden disfrutar de ciertos beneficios que dan las líneas aéreas. Y él me dice que hay veces que desayuna en Nueva York, almuerza en París y puede cenar en Israel. ¿Qué te parece? Todo en el mismo día. Claro, no todo el mundo tiene ese privilegio. Pero esto nos está hablando del cumplimiento de esta profecía. Unos se moverán de aquí para allá, muchos correrán de aquí para allá. La movilidad, la rapidez del transporte. Usted puede viajar en automóvil, en bus, en tren, en automóviles, etcétera, etcétera. Y no dude que dentro de poco habrán otros medios quizás más avanzados de transporte. Pero esto está relacionado con el desarrollo de la ciencia, del conocimiento. Y esto nos lleva a una parte crítica que está ante nuestros ojos, in your face, como dicen por ahí, ante tu cara, tu rostro, nuestro rostro. Es el desarrollo de una tecnología que le llaman la inteligencia artificial. Hasta hace poco la meta era, y sigue haciéndose, los experimentos entre células humanas y células con animales, y a esto le llaman, a lo que sale de ese producto, le llaman quimera. Y esa mezcla es un colmo de la peligrosidad hasta donde hemos llegado. Juntar elementos humanos con animales y crear, hacer una criatura. Y ya hay criaturas así. Y no se asombre mucho, la justificación es usar eso para el bien de la humanidad, por ejemplo, para crear órganos que permitan a alguien que sufre del corazón, pues sacan un corazón de una criatura de esta, un riñón, un hígado, y esto parece muy positivo, pero detrás de esto, recuerde que el diablo siempre trata de usar las cosas para mal. Ahora, este es el asunto de la inteligencia artificial. Y es lo máximo que el hombre había pensado, en el sentido de que ya no se trata de tomar células humanas y ligarlas o mezclarlas con células de animales y crear una quimera, sino de tomar la mente humana y la máquina, la perfección de la máquina con la perfección de la mente humana, y crear lo que serían máquinas más allá que pueden sobrepasar a los seres humanos. Y de eso se está hablando en este día. Y hace unos meses atrás se oyó la alarma de los inventores, de los creadores y de los que han trabajado en esto de la inteligencia artificial, diciendo, escúcheme bien, y tiene que prestarle mucha atención a eso, que ya era tarde para inyectar y para desarrollar una inteligencia artificial ética y moral. En otras palabras, habían dejado escapar el tiempo en que todavía se podía frenar
al desarrollo de la inteligencia artificial con una capacidad ética y moral, o sea, de saber discernir entre lo bueno y lo malo, saber separar lo santo de lo profano, lo que es lo correcto de lo que es vil, de lo que es malo, y ya lo que se está desarrollando de inteligencia artificial, están diciendo ellos, no pueden, no tienen la forma de frenar y ponerle un equilibrio moral o ético a estas máquinas que se están desarrollando. ¿Y qué significa esto para nosotros? Usted dirá, pastor, dígamelo en arroz y habichuelas, arroz y frijoles. Bueno, significa que el ser humano, Dios le ha dado una capacidad extraordinaria de desarrollar unas máquinas que pueden desarrollar una mente que piensa casi igual que los seres humanos, pero inclusive capaz de superarlo en algunos aspectos, y ver máquinas que de repente pueden ser robots de diferentes cualidades y magnitudes, que pueden salir a la calle con capacidad de pensar, hacer maldad en un grado ilimitado. ¿Alguien me está oyendo? Llevar la perversidad a un grado ilimitado. Esto es algo peligroso, sumamente peligroso. Una de las cosas que citaba uno de estos hombres y decía, una de las aplicaciones que pueden y que va a salir y que ya debe estar ahí, es que pueden tomar un robot pequeñito con armas, balas, a ese robot lo capacitan, le dan la foto de fulano y ese se convierte en un carnicero. ¿Cómo le llaman a estos asesinos profesionales? Sicario. Mire, salga a buscarme a fulano, aquí están las coordenadas donde vive, y llegar este robot como una avecilla puede ser, posarse en un árbol frente a la casa de esta persona. Tan pronto la persona llega, lo identifica, bum, 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 lo mata y desaparece por ahí el robot. Nadie sabe quién lo hizo. O sea, el asesinato va a ser perfeccionado de una manera que usted y yo no lo imaginamos. El sicariato, ya por seres humanos, la maldad lo va a llevar a otro nivel. Escúcheme bien, el desarrollo de la tecnología para el bien es maravilloso. Nos permite, inclusive se ha logrado alargar la vida de los seres humanos. Ya es muy común escuchar gente que tienen 100 años, 90, 95, 98 y sobrepasar los 100 años. Todo eso tiene que ver con ciertas facilidades. Estaba escuchando que un diagnóstico médico que podía tardar a veces 2 semanas y hasta un mes y más, la inteligencia artificial te lo hace en 8 minutos. Y lo hace con un grado de precisión tan grande que puede salvarle la vida a millones y millones de personas. Eso es extraordinario en el uso para el bien. Pero a la vez, mira lo que el Señor también advierte. Mira lo que dice Mateo 24:12. Mateo capítulo 24, versículo 12. ¿Hay alguien que está aquí en esta hora? Dame una señal de que estás aquí, no te ha ido. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. O sea, se va a multiplicar la maldad. No solamente la ciencia va a aumentar, se va a multiplicar, sino también la maldad. Ya sabemos, la ciencia se ha aumentado a un grado tal que, escúcheme, dentro de una profesión tienen que hacer especialidades y dentro de las especialidades crear un montón de subespecialidades. Por ejemplo, en la medicina, alguien puede ser, vamos a decir, oftalmólogo. Nos sucedió algo cuando nuestros hijos eran más pequeños, no se habían casado, por supuesto, ni pensaban casarse. A Víctor Manuel le estaba sucediendo algo que le daba una parálisis facial y estábamos hasta asustados, y él mismo, y buscamos médicos y nos dijeron, bueno, hay que buscar un oftalmólogo, neurólogo.
o sea, oftalmólogo, pero neurólogo. O sea, dentro de la especialidad hay una subespecialidad y dentro de esa subespecialidad hay otra todavía más precisa. Y nos dijeron, bueno, hay uno en Manhattan, cobra $6,000 por consulta. Yo dije, Jesús, María y José, Señor, reprenda al diablo. Pero oramos y ¿sabe qué pasó? El Señor permitió que apareciera uno en Long Island que cobraba $200. Y por supuesto eso es un milagro, hermano, de 6,000 a 200. Y fuimos allí y lo atendió lo más bien y gracias al Señor. Entiendo que Dios intervino, pero Dios también utiliza la ciencia porque Dios es el Dios de la ciencia. Amén. Amén. Ahora, la multiplicación de la maldad hace que, usada la tecnología, lo que vamos a ver, lo que ya estamos viendo, es pequeño para lo que viene. O sea, desde maldades de tomar una película porno, por ejemplo, y ponerle el rostro de una gente que usted conoce, o de una persona cualquiera, un famoso personaje, o hasta la voz. Por eso le advierto, tenga cuidado cuando le estén llamando. Lo bueno es que la tecnología dice que es una llamada potencial spam, algo así. No tome esa llamada porque a veces lo que están esperando es que usted hable, grabar su voz y meterlo en un lío después. A veces ponerte que tú tomaste un préstamo y aquí está tu voz, que tú dijiste que sí, y eso es peligroso. La maldad utilizada en la tecnología. La Biblia cita un ejemplo que utilizará el anticristo. Quiero que veas Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y presta la atención porque esto está ante nuestras narices. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y la bestia es el anticristo, es un término técnico utilizado para aquel entonces en la Biblia. Dice, para que la imagen hablase e hiciese, óigame bien, matar a todo el que no la adorase. O sea, en los tiempos de la gran tribulación, el anticristo va a tener un poder que va a agarrar una imagen, quizás una máquina, y le va a dar vida. Y esa imagen, o esa máquina, o ese robot, va a hacer que, primero va a hablar. Entonces ya no te asombre. Yo recuerdo que veía cuando era niño en unos muñequitos que le llamaban Dick Tracy. Yo no sé si fui yo que lo vi solamente. ¿Hubo alguien más que lo vio? ¿Alguien? A ver, ¿alguien más vio a Dick Tracy? Hay generaciones aquí que no vieron eso. Que Dick Tracy agarraba su reloj y por ahí veía al que le estaba hablando. Eso era una maravilla para aquel entonces. Todo era ciencia ficción. Pues ya no es ciencia ficción, ya. Eso es una realidad. El asunto es que esto antes se veía como, ¿cómo va a ser? Que le va a dar vida a una imagen, que esa imagen va a hablar y va a mandar a matar a todo aquel que no adore al anticristo. Bueno, ahora, como dicen en inglés, that makes sense, algo así, eso como que tiene sentido. ¿Lo vas entendiendo? O sea, esto nos está demostrando, hermano, la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado huérfanos, nos ha revelado toda su palabra, nos la ha dado para acompañarnos en este tiempo tan difícil, juntamente con su Espíritu Santo. Y si tú te metes con el Señor, no serás engañado, el diablo no podrá engañarte, porque el Dios del cielo te ha dado su palabra. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y sobre todo te ha dado su Espíritu Santo para guiarte a toda verdad, a toda justicia. Aunque te quieran convencer, habrá algo en tu corazón, el Espíritu Santo, que te va a decir, no le hagas caso, no te metas ahí, eso no es mío, eso yo no lo quiero. ¿Alguien me está oyendo en esta hora?
Santo es tu nombre, Jesús. Por eso, ojo, no todo lo que brille es oro, no todo lo que te están vendiendo como maravilloso tienes que aceptarlo. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Estamos muy advertidos por el Señor. No hay ninguna generación más advertida que esta. Porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar, hermano, enfocados en ella. De manera que si usted se pierde porque quiso. Ahora quiero que veas una tercera señal. Lucas capítulo 18, versículo 8, y está hablando el Señor Jesucristo. Lucas 18, verso 8. Es importante. Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ojo, hallará fe en la tierra. En la venida de Jesucristo va a encontrar gente con fe. O sea, aquí el Señor está diciéndonos, en los últimos tiempos habrá una disminución de la fe. Va a aumentar la incredulidad y habrá poca gente de fe. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo está nuestra fe? Esta es la pregunta, ¿cómo está mi fe? Mira a la persona que está a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda y hazle la pregunta, ¿cómo anda tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si el Señor viniera ahora, ¿hallará fe en ti y en mí? ¿Seremos nosotros gente de fe? Los investigadores están registrando una disminución de la fe, aunque en esta semana salió un interesante estudio que dice que se ha estabilizado la decaída de la población cristiana evangélica en este país. Es una buena noticia, o sea, ha vuelto a resurgir y hay nuevas generaciones que se están convirtiendo, que están siendo discipulados, pero eso no significa que el panorama haya cambiado completamente. Pero el Señor nos está diciendo, una señal de los últimos tiempos es que la fe disminuirá. Una de las cosas que el diablo se encarga de hacer, escúcheme bien, tenemos la tecnología que nos permite llevar la Biblia en un teléfono, tenerla por donde quiera, tenerla literalmente. Yo la prefiero literalmente. Yo de vez en cuando la leo en el teléfono, la escucho con mucha frecuencia, pero nunca es lo mismo ni es igual cuando me siento solo en mi cuarto, en un rinconcito allí a solas entre el Señor y yo, y leyendo su palabra, y Él hablándome, y Él tocando mi corazón, y Él guiándome. Eso es un banquete singular, es un banquete que no tiene comparación. Lo contradictorio que en este tiempo que tenemos tanta tecnología y tantas cosas a nuestro favor, es que hay cristianos más blandengues que nunca. Porque realmente no se está leyendo la Biblia. Hagámonos la pregunta, ¿cuántas veces al día toco este teléfono para ver los videitos de fulano, y esto y de mengano, y ¡ay, qué divertido! ¡Ay, cuánta risa y cuánta cosa! Pero ¿cuántas veces te has sentado a solas con Dios a deleitarte en Él y en su palabra? ¿Sabe por qué la flojera de la fe? La Biblia dice en la carta a los Romanos que la fe viene por el ¿qué? El oír ¿qué? La palabra de Dios, no oír los cuentos de Chencha ni de la vecina que habla por un tubo y 7 llaves, o del chismoso, la chismosa del barrio, sino oír la palabra de Dios. ¿Quieres ver una gente que su fe está menguando? Simplemente
el diagnóstico es no está estudiando la Biblia y por ende está dejando de orar. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Este panorama con estas tres señales: multiplicación de la ciencia o el conocimiento, la tecnología, la movilización, el transporte, el aumento de lo que se llama, en este caso, la maldad, combinado con el aumento de la ciencia, es una combinación terrible. Y a eso el aumento de la incredulidad y la disminución de la fe son tres señales que te dicen: Cristo está a las puertas. No te descuide ni un día, ni un minuto, ni un segundo más, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así recibiremos en el aire al Señor y estaremos con Él para siempre. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hermanos míos, no perdamos la perspectiva. Es triste escuchar lo que están diciendo las investigaciones. Una investigación arrojó, y lo vimos en el Jerusalem Post, que es el principal diario en inglés de Israel, que decía, y es una advertencia para ellos, los judíos en Israel especialmente, que en Estados Unidos las nuevas generaciones de cristianos evangélicos, y eso incluye a los pentecostales también, tienen una tendencia a no ser tan fervorosos, tan amorosos con Israel, a identificarse tanto con Israel. En otras palabras, los nuevos creyentes no se identifican tanto amando a Israel. Déjame decirte, yo no abogo porque nosotros aplaudamos los errores y las metidas de pata de Israel, pero jamás se me puede ocurrir, y tiemblo cuando veo a un creyente que se atreve a decir burrada como "From the river to the sea, Palestine must be free". Eso es una herejía, porque lo que estás diciendo es abogando por la aniquilación del pueblo de Israel. Y si tú llegas a caer en esa herejía, tú estás negando la fe, estás negando la Biblia, porque esta Biblia de cabo a rabo, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, revela que la tierra, esa tierra, Dios no se la entregó a los palestinos, se lo entregó a Israel, y no me importa lo que usted piense de mí. Me da tres pepinos lo que pueda pensar alguien. Esta Biblia dice que esa tierra Dios se la entregó a Israel. Repito, eso no significa que nosotros endosamos las metidas de patas de los políticos de Israel. Pero es una herejía que un creyente crezca ahora diciendo esa barbaridad. Decir que desde el río hasta el mar Palestina debe ser, eso es lo que está diciendo, que Israel hay que borrarlo del mapa, y eso es completamente antibíblico. Pero se está levantando una generación que repite como papagayos, como pajaritos, como loros, lo que dicen los impíos, pero no hablan lo que Dios dice en su palabra. Una señal bíblica inminente de la venida del Señor es que Dios le dijo a Israel: sí, los voy a sacar de su tierra, como consecuencia de lo que es la disciplina de Dios sobre Israel, pero también le dijo, pero yo los voy a traer a su tierra, y yo los voy a traer. Y Jesús dice, cuando vean que la higuera comienza a florecer, hablando de Israel, erguíos, pónganse firmes, porque el asunto es que mi venida está cerca. ¿O alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Y se está levantando una generación que no conoce esta palabra. Por eso Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Ojo con esto. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces
con respecto a las generaciones que están más cercanas a nosotros. Bueno, tu trabajo y mi trabajo tiene que ver con evangelizar, dar a conocer el evangelio, pero comienza en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y si Dios nos da vida, con los bisnietos, alcanzarlo. Y estoy casi terminando, pero quiero que veas, abuelo de pájaro, el Salmo 78. Mira lo que está diciendo el Señor. ¿Qué podemos hacer con la generación venidera? Salmo 78, desde el verso 3 en adelante. Dice allí: las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. Nuestros padres nos contaron. ¿A cuántos sus padres les contaron la palabra de Dios? Les hablaron de la palabra de Dios. Levánteme la mano los que están aquí, que tuvieron el privilegio de tener padres que los instruyeron en la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Yo soy uno de ellos, tuve ese privilegio. La vieja mía no era una doctora, no tenía PhD, apenas llegó a un 5º grado de la escuela primaria. Pero lo que ella tenía nos lo daba. Y yo no borro esa imagen de mi cabeza, siendo tarde en la noche, sentado, mis hermanos y mi mamá enseñándonos a orar, y ella compartiéndonos lo poquito que ella sabía de la palabra de Dios. Ahora mira lo que está diciendo acá, nota esto. Versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación que... ¿Qué vas a hacer con la generación, con tu generación venidera? ¿No te oigo? Mira a la persona que está a tu lado, dale un codazo si lo ves que se está durmiendo y dile: ¿qué vas a hacer con tu generación venidera? ¿Qué tú vas a hacer con tus generaciones venideras? Hijos, nietos, bisnietos, y algunos van a ver hasta los tataranietos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ahí te lo está diciendo, contársela a la generación venidera. ¿Qué? Las alabanzas de Jehová. Y ahí está diciendo: enséñale los coritos que tú cantas, los signos que tú cantas, enséñaselo a tus hijos. Que ellos te escuchen cantar, alabar al Señor. No necesitas ser un super mega teólogo. Que tus hijos te escuchen adorar al Señor con fervor. Que tus hijos te escuchen adorar al Señor con pasión. ¿Qué más dice? Y su potencia y las maravillas que hizo. Testifícale a tus hijos. Pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué, hermana Pepa? Porque tengo 1.000.000 de años en la iglesia, usted no me ha dejado predicar. Bueno, te vas a morir en eso, olvídate de eso. Dios no llamó a todo el mundo para eso. Pero lo que tú sí sabes que Dios te ha llamado es a testificarle a tus generaciones. ¿Ok? Predicar en la iglesia, Dios llamó a unos pocos. Debemos decir, pero en la iglesia, está bien, hay iglesias pequeñas donde todo el mundo lo hace. Pero aquí tenemos que ser más cuidadosos. No voy a entrar en los detalles de eso. Pero tú tienes un púlpito natural para predicar y testificar. Tu casa, tu familia, tus hijos. Tus nietos, invítate, no te invitan. Invítate. Mira, estamos pasando cerca. Tenemos aquí una comidita que queremos llevar. Ay, pero pasen. Ya. Invéntate una fiesta. Pero testifica de la potencia de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de las maravillas que Dios hizo. Verso 5. Él estableció testimonios en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Mandó a los padres a qué? A que la notificaran a sus hijos. Le estás notificando a tus hijos, nietos y bisnietos y tataranietos que ellos van a ser juzgados por Dios.
Mira a la persona que está a tu lado y hazle la pregunta, ¿le estás notificando a tus generaciones que ellos van a ser juzgados por Dios, que tienen que prepararse para ello? Dios te va a juzgar. Verso 6. ¿Para qué? El objetivo final que Dios quiere que enseñes e instruyas a tu generación, para que lo sepa la generación venidera. Hay una generación que se está levantando. Ellos tienen que saber esto. ¿Y qué más? Y los hijos que nacerán. Oh, no solamente ellos, sino que ellos se lo puedan enseñar a sus hijos. ¿Y qué más? Y los que se levantarán, ¿qué? Lo cuenten a sus hijos. Déjame decirte, mamá, hasta las canciones de cuna que tú le cantabas a tus hijos, regularmente son las mismas canciones de cuna que ellos le van a cantar a sus hijos. Verso 7, y voy terminando. A fin de que, ¿cuál es el fin final? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Qué quiere Dios? Número uno, que las nuevas generaciones pongan en Dios su confianza, no sea una generación atea, sin fe, sino que crean en Dios para que puedan enfrentar lo que venga con la certeza de la presencia de Dios, con el poder de Dios, y también para que no se olviden de las obras de Dios, sepan que le sirven a un Dios todopoderoso, que no los dejará, que no los abandonará, y que deben guiarse por lo que Dios ha establecido en su palabra, por lo que son los mandamientos de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? De manera que, en resumen, hay 3 señales que podemos ver aquí. La ciencia aumentará, el transporte, la tecnología, todo eso se va a multiplicar. Ya se ha multiplicado. Estamos ante el desafío de la inteligencia artificial, que se ha quedado sin ética y sin moral, y es uno de los grandes y terribles retos de la humanidad. Se ha aumentado la maldad, se ha multiplicado la maldad, ha disminuido la fe, ha aumentado la incredulidad. Pero en medio de todo eso, el Señor sigue preguntándonos, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Quiero que te pongas de pie ahí donde estás y entiendas esto. Voy a ir al versículo 10 de Daniel 12. Daniel 12:10, mira lo que está diciendo. Muchos serán, en el final, muchos serán ¿qué? Limpios, emblanquecidos y purificados. Pero los impíos que procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Listen to me, escúchame bien. Yo no sé cuál sea en este mundo el lugar donde tú y yo vamos a terminar, si en este país, si en otros países. Algunos porque el Señor los habrá preparado, capacitado para ir, qué sé yo, al África, donde sea, a predicar el Evangelio. Lo importante es que donde quiera que tú y yo vayamos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad, no movernos porque nos place a nosotros, porque nuestra carne se siente complacida. Ahí está el fracaso. He visto tantas familias, enteras familias, fracasar, que estaban estables, que estaban bien, sus hijos sirviéndole al Señor, pero se le metió una cosquillita. ¡Ay, uy, vamos a mover! Y comenzaron a moverse. Hoy los hijos no le sirven al Señor, hoy el matrimonio está destruido, y lo que supuestamente era la gran conquista, no sabía nada. Donde quiera que vayas, que puedas retener esto. Muchos serán limpios, emblanquecidos, ¿y qué? Y purificados. Hazte la pregunta, ¿soy yo de ese primer grupo
de los que no eran limpios, que estaba sucio en mi maldad y mi pecado, que tenía la ropa degradada, sucia por la maldad, la mancha del pecado, pero ahora la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha limpiado, me ha transformado, ha emblanquecido mis ropas y me está purificando en el proceso de la santificación. Quizás viniste a este país buscando el sueño americano. Yo no sé si lo has alcanzado o lo vas a alcanzar, pero si has alcanzado esto y puedes ser capaz con conciencia de decir, ¿sabe que yo era un inmundo, sucio en mi pecado? Tenía mis ropas espirituales llenas de manchas, de pecado hediondo, terrible. Pero el Señor está purificando mi vida, porque la sangre de Jesucristo me ha limpiado, me ha salvado, me ha transformado y hoy soy una nueva criatura. Entonces, ¿sabes qué? Tú estás en el sueño de Dios, tú estás en el sueño de Dios y pase lo que pase, venga lo que venga, tienes el gran privilegio de ser visitado por el Espíritu de Dios. Hay otros que están en ese segundo grupo. ¿Quiénes? Los que no procederán, los que procederán impíamente, los impíos. Dice, y ninguno de los impíos entenderá. Hay gente que no entiende ni papa de lo que está pasando. Pero dice, pero los entendidos, ¿qué? Si estás en el primer grupo de los que han sido limpiados, emblanquecidos y purificados, ¿alguien está en ese grupo acá? ¿Alguien ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y sabe que Él le ha limpiado, emblanquecido y purificado? Te tengo buenas noticias. Entonces, esa última parte es para ti. Tú eres de los entendidos, a los que el Espíritu Santo le va a ayudar a entender y comprender. Aunque seas analfabeta, aunque no sepas muchas cosas, no importa, el Espíritu Santo te va a hacer entender. Y cuando el diablo te quiere engañar o venir con algo raro, el mismo Espíritu Santo te va a hacer sentir, no, rechaza eso, no te metas en esto, no te metas por ahí, aléjate de eso. Porque el Espíritu Santo estará haciendo el trabajo para el que fue enviado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y los que están bautizados, quiero que preparen sus corazones para tomar la cena del Señor. Habla con el Señor en esta hora. Y luego que ores al Señor, le confieses al Señor toda falta, todo descuido, todo desenfoque. Si no tiene pan y vino, entonces vas a levantar la mano para que te den pan y vino para tomar la cena del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Oremos en esta hora. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo. Gracias te damos, Padre. Hemos hablado tu palabra, hemos enseñado tu palabra. Ahora te suplicamos, Señor, que te glorifiques en cada corazón. Despierta a los que están durmiendo. Llévate, Señor, toda somnolencia. Despierta a tu pueblo, despiértanos a todos, manténnos alerta. Santifícanos, purifícanos, límpianos. Limpia nuestra vestidura, nuestra vestimenta espiritual y ayúdanos a vivir en santidad para ti, Señor, en lo que resta, Señor, del camino sobre esta tierra. Prepáranos para tu venida, Señor, que el toque de las trompetas no nos sorprenda, sino que estemos apercibidos y preparados para el gran día de tu venida, Señor. Santifica, purifica a tu pueblo, despierta a tu iglesia en el nombre todopoderoso de Jesús. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén.